Bueno, ahora vamos a tener una introducción al kriging, y digo que es una introducción porque lo vamos a ver desde un punto de vista muy teórico. Y aparte, es una introducción porque es un tema muy complejo. Ustedes lo van a ir entendiendo como en la vida profesional. Estoy seguro que en algún punto de su vida van a utilizar kriging. Con mucha suerte, van a utilizar solamente un tipo de kriging o así con poquitos detalles que le tengan que cambiar. Pero la verdad es que si se van a meter a algo de verdad que incluya mucha geoestadística, pues entonces van a tener que explorar por ustedes mismos cuáles son las técnicas más apropiadas o las consideraciones más adecuadas en su campo de estudio. No es lo mismo cuando estoy trabajando en el área del petróleo, o cuando estoy trabajando en el área de la minería, o a lo mejor en el área de la percepción remota, ¿no? Depende mucho de qué estoy trabajando, y ahorita vamos a comentar un poquito por qué, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de hacer CRI? Bueno, entonces, regresemos a nuestro ejemplo de mis puntos de muestreo, ¿no? Acuérdense entonces que ya acá, cerca de donde está mi camioneta con mi hielera y mis bebidas, pues están un montón de puntos de muestreo. Aquí donde me encontré una víbora de cascabel, pues casi no tengo puntos, ¿no? Acá donde había un buen de magueyes y de nopales, pues tengo uno que otro punto, pero a lo mejor ya el río no me dejó ir a sacar muchas muestras de este lado, ¿no? Estaba muy difícil y aparte estaba lejos yo de mi transporte. Entonces, esas son situaciones reales que pasan en el campo. Y aparte, me faltan todos estos puntos, ¿no? De muestreo que a lo mejor yo medio había planificado, pero pues no sabía que había nopales y no sabía que había el río, y pues ya estaba yo sacando mi muestra ahí por donde salió la víbora. Entonces, yo necesito de todos modos, yo necesito un entendimiento integral de cómo está distribuida mi variable en el espacio, y eso solamente lo voy a adquirir, pues si estudio muy bien cómo está distribuida mi variable en donde sí tengo muestras, para poder inferir cómo se comporta mi variable en donde no tengo muestras, ¿no? Para eso es el kriging, es una manera de estimar datos en lugares que me interesan, pero en donde no tengo muestras. Ahora, supongamos que tengo este ejemplo, ¿no? Este ejemplo, de hecho, si ustedes lo quisieran googlear para ver un poquito más de detalles, pues nada más denle así, ¿no? En Google le dan Surfer y Grading Methods, ¿no? O sea, Surfer es este programa que seguramente alguna vez han utilizado para alguna interpolación y que tiene como 20 métodos de interpolación. Entonces, a lo mejor ya lo usaron, pero pues, ¿cuál método usé? Ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, estos mismos datos, perdón, entonces estos datos van desde 0 hasta 120, y son datos de elevación en metros. Entonces tengo todos estos puntitos aquí con muestras de elevación o con ediciones de elevación. Entonces la pregunta es, ¿qué método de interpolación me va a servir más? Por ejemplo, aquí estoy usando este método que se llama inverse distance, o sea que estoy usando una consideración de pesos inversa a la distancia. De hecho, de esta en específico, ahorita vamos a hablar en otra diapositiva, ¿no? Y esta es una interpolación con kriging de los mismos datos, ¿no? Pero veo que la interpolación sale diferente. Ajá. Luego, esta es una interpolación utilizando este método de polinomio local, o sea, una aproximación polinomial, pero en un vecindario pequeño. Luego, esta es utilizando un método de mínima curvatura, una aproximación utilizando este método modificado de Shepard. Está utilizando este método que se llama de Moving Average, ¿no? El promedio móvil. Esta es utilizando esta interpolación de vecino natural, o sea, tengo, eh, de hecho por eso tengo aquí este espacio en blanco, ¿no? Porque la técnica requiere que existan puntos cercanos para que yo pueda estimar las locaciones. Por eso es de un vecino, ¿no? Estoy utilizando los puntos vecinos. Y este es una interpolación utilizando el vecino más cercano. Esta es una regresión polinomial, ¿no? Y son los mismos datos. Entonces ya vieron cómo aquí en esta regresión polinomial lo que está haciendo en realidad es ajustar un plano a los datos, ¿no? Y vemos que pues, no se parece para nada ya en estos métodos que estamos usando al inicio. Y aquí está otro método que se llama función basada en un radio, ¿no? O sea, como en un radio de búsqueda. Y luego esta otra interpolación que es una triangulación con interpolación lineal. Y vemos que, bueno, o sea, todas más o menos describen la misma superficie,
bueno, todas menos estas dos, ¿no? Que están de verdad muy diferentes, pero el resto tienden a describir más o menos las mismas, pues las mismas protuberancias de la superficie, ¿no? Una por acá y luego la otra que está de este lado, ¿no? Vemos que se repiten en varios métodos de interpolación. Entonces yo digo, ok, ya tengo todas estas estimaciones, pero entonces ¿por qué quiero usar Kriging? Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a comparar Kriging contra este algoritmo de distancia inversa. Obviamente, pues, si se pueden analizar los algoritmos detrás de cada uno de estas superficies, pues van a encontrar sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? En fin. Entonces vamos a ver cómo funciona este algoritmo de distancia inversa, ¿no? Con pesos de distancia inversa. Tenemos aquí tres locaciones de puntos conocidos, Z1, Z2 y Z3. Digamos que aquí yo tengo una muestra, ¿no? Tengo una muestra donde yo saqué mediciones directas. Luego tengo este punto en donde yo quisiera saber qué valor puedo estimar, pero pues a partir de estos tres, porque aquí yo no tengo un dato real, ¿no? Por eso tiene este asterisco por acá arriba. Es un Z que yo voy a estimar. Ajá. ¿Cómo le hago? Bueno, pues si mido la distancia entre estos tres puntos y digo, bueno, estos dos están más cerca, ¿no? Y les asigno un nombre, ¿no? Esta es mi distancia 1, distancia 2, distancia 3. Y digo, estos dos están más cerca, entonces yo infiero que pues, estos dos van a tener más parecido a este punto que este otro punto de acá. Como en el caso de la topografía, pues si yo doy dos pasos, pues es muy probable que la elevación sea muy parecida a donde estaba yo parado originalmente, que si me muevo 10 pasos, ¿no? Es este concepto que tenemos aquí. Entonces yo voy a asignar los pesos de un promedio basados en la distancia, ¿no? Es un promedio que se conoce como promedio ponderado. Ok, entonces digo, voy a multiplicar el valor de la z iésima, o sea, z1, 2 y 3, por un valor wi, ¿no? O sea, por un valor, por un peso para cada una, con Z1, Z2 y Z3, ¿no? De igual a 1 hasta n, o sea, Z1, Z2, Z3 y W1, W2, W3. Y lo voy a dividir entre la suma de todos los pesos, ¿no? Esto de dividirlo entre la suma de todos los pesos es para normalizar, o sea, para que yo no pase del 100%, en fin. ¿Y cómo voy a asignar estos pesos? Bueno, lo voy a calcular con 1 entre un valor de una constante. Este valor de la constante es para, pues como para controlar la influencia de la distancia, ¿no? Pero la distancia va a estar elevado a un omega, ajá. Entonces va a ser 1 entre una constante más la distancia elevado a una potencia omega. Esta potencia omega puede ser 1, 2, 3 o lo que sea, ¿no? C es una constante. Entre más grande se vuelve el omega, entonces Wi se va a volver más pequeña, porque si yo estoy, este omega yo lo vuelvo muy grande, entonces este denominador se vuelve muy grande y esta W se va a volver muy, muy pequeño. O sea, lo que está más alejado, yo le voy a dar un peso más pequeño que lo que está muy cercano. Esto es lo que quiere decir, ¿no? O sea, cuando uso un omega más grande, pues voy a ser muy, 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 muy pequeño lo que está más alejado, ¿no? Voy a dejar grande, voy a dejar darle un peso grande a lo que está muy cerca. De hecho, el más común, el omega más común es el 2, ¿no? O sea, yo elevar esto al cuadrado y es algo que se utiliza cuando hago análisis de topografía, del espesor de estratos o en hidrogeología, ¿no? Para los parámetros hidráulicos o los parámetros hidrogeológicos. Vamos a analizar este ejemplo, que es una superficie sacada de esta referencia, y lo vimos cuando estábamos analizando la ciclicidad y la anisotropía zonal en otro de los videos, pero bueno, lo que quiere decir esto es que en la dirección vertical tiene esta ciclicidad, ¿no? O sea, llega a un valor y para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿no? Si me muevo en la dirección vertical y en la dirección horizontal, en realidad los datos son más, pues digamos que se conserva más la correlación, ¿no? O sea, en la dirección horizontal los datos se parecen mucho más, ya sea que esté acá o que esté acá, más o menos los datos se parecen en la dirección horizontal. Ok, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy analizando esta superficie? Tengo tres puntos conocidos, ¿no? Estos tres puntos de acá, ajá, este y el de acá, con sus distancias, o sea, realmente pues, es un caso parecido al anterior, y quiero estimar este punto de aquí, ¿no?
Pues resulta que aquí ya no funciona porque vean como este punto y este punto, a pesar de que están más cerca, están, pues digamos que no están tan parecidos a este que yo quiero estimar, ¿no? ¿Vieron? Aquí está oscuro y en realidad este lugar en donde yo quiero estimar el valor, pues le debería corresponder un valor como de gris más clarito, ¿no? El que se parece mucho es este que está más alejado. Entonces ya esto de la distancia inversa es una buena idea, pero no siempre funciona, ¿no? O sea, este tipo de casos ya rompen con esa teoría del algoritmo. En fin, pues la persona que se dio cuenta de este tipo de casos en el caso de la minería es el señor Krieg en su tesis de maestría, que la googleé y sí está por ahí, ¿no? Entonces, si la quieren leer, pues ya nada más googlean el título de su maestría y la descargan directo de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica, y pues para que le den una leída. Pero bueno, esta era su tesis de maestría y después llegó un matemático francés para darle pues como forma, ¿no? A toda esta teoría e ideas que tenía Krieg en su tesis, y ya después hizo una teoría muchísimo más robusta, ¿no? Este matemático llamado Matheron. En fin. Entonces, el Kriegen, que el nombre se deriva de esta persona, ¿no? Del apellido de esta persona que se pedía Krieg. El Kriegen, Kriegeado o Kriegeado, también le dicen, es un método que permite calcular pesos óptimos de acuerdo a un criterio de mínimos cuadrados o de mínimo error esperado. Ajá. Entonces, el objetivo es minimizar la varianza del valor esperado. Ajá. Hay varias versiones del Kriging. Todas estas versiones varían en las suposiciones que hacen del dominio local o del dominio estacionario, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero muchos softwares que ustedes han utilizado hacen Kriging, ¿no? A veces ustedes no se han fijado cómo lo hacen, o ni siquiera se han fijado que están haciendo Kriging. Ustedes nada más dicen, lo voy a interpolar y este se ve más bonito, ¿no? Y lo digo con mucha seguridad porque pues, yo cuando era estudiante así le hacía también, ¿no? En fin, por ejemplo, de los softwares que tienen algoritmos para hacer clickado, pues son Surfer, MATLAB, R, QGIS, Python, ArcGIS, Global Mapper. O sea, es una técnica súper común y que seguramente ya han utilizado, pero a lo mejor no tenían idea de qué cosas le estaban poniendo en los parámetros. Y a lo mejor no tenían idea también de las implicaciones que produce utilizar una versión de Krigado u otra. Ajá. En fin, es un método muy, muy común. Pero incluso les puedo decir que entre estos softwares, a pesar de que son comerciales y que son muy utilizados, no todos utilizan el mismo método, ni todos ofrecen la misma versatilidad para utilizar el método. Entonces, la versión más, digamos que básica de Kriging es esta que se llama Kriging Simple, o bueno, por sus siglas en inglés vamos a llamar así SK, Simple Kriging. Y lo que hace este algoritmo es que minimiza la varianza del error sin restricciones en los pesos. El promedio es conocido y es el mismo para todo el dominio, o sea que cumple con el principio de estacionalidad, o se asume que la variable que estoy analizando cumple con el principio de estacionalidad. Entonces yo calculo el promedio para todo el dominio y ya, o sea, digo, este es el promedio de la variable, ¿no? También está esta otra versión que es el cleaning ordinario o el OK, ¿no? El ordinary cleaning. Y en este, el promedio local es estimado implícitamente para cada vecindario de búsqueda, o sea que no se asume un promedio global, sino que se calcula para cada vecindario de búsqueda. Para cada punto que quiero estimar, calculo un promedio nuevo. Esta otra versión que se llama Kriging universal o Kriging con un modelo de tendencia, ¿no? Este método estima residuales a partir de un promedio variable, o sea, igual que el Kriging ordinario, estima el promedio cada vez para cada punto que se está analizando, y el promedio se puede calcular al vuelo o se puede proveer como una función de posición. O sea, yo puedo hacer una expresión matemática que me diga el promedio en cada U, ¿no? en cada locación.
Y también está este otro método que se llama Kriging con una tendencia externa o con un modificador externo, ¿no? O sea, algo externo que me está modificando eh, la, la, el comportamiento de la variable. Y este modelo de tendencia se escala de otra variable, ¿no? Existen otros algoritmos u otras variaciones del algoritmo, como el Kriging factorial, el Kriging no lineal, etcétera, ¿no? O sea, existen varias variaciones, pero este tipo de casos siempre me recuerda como a este meme de los Simpsons, que a veces estoy en clase y les quiero explicar el meme, pero no se puede, pero gracias a la magia de la tecnología, pues aquí sí lo puedo usar, ¿no? Es como esta vez que Homero está recordando a sus hijos o a su familia y dice, mi Bart, mi Lisa, ¿no? Ay, mi Marge, y los demás, ¿no? Y ahí está su otra hija, ¿no? Que ni siquiera menciona su nombre. Pues es algo un poquito así, o sea, estos tres algoritmos, el Kriging simple, el ordinario y el Kriging universal o con un modelo de tendencia, son los más utilizados, ¿no? Y estos, ok, también existen, también andan por ahí, pero son como que, y los demás, ¿no? O sea, los importantes o los tres que destacan son estos, ¿sale? Bueno, ok, entonces, ¿cómo funciona el kriging simple? El kriging simple es esta expresión que dice que voy a estimar el valor de z, y acuérdense esto del asterisco, en una posición u, ajá, que va a ser igual a la sumatoria de pesos, ¿no? Igual que en el de la distancia inversa, este lambda son pesos, por la diferencia del valor de la variable en una localidad uiésima, o sea, esto es una medición real, ajá, menos el promedio global, todo eso en la sumatoria más el promedio, o sea, al final le voy a sumar el promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a hacer una sumatoria de todos los pesos por el valor de ZU más 1 menos la sumatoria de los pesos por U por M, ¿no? Eso está nada más factorizado. Y se puede entender un poquito así, o sea, si yo le saco el promedio a un conjunto de datos en el espacio, pues eso me genera un plano, ¿no? Porque me sale un solo valor. Entonces, ese solo valor de Z va a ser el mismo promedio para todos mis datos, por eso lo tengo así. Y digamos que pues yo aquí separé mis datos que están arriba de este valor promedio, luego aquí están mis datos que están abajo de este valor promedio. Pues obviamente si es el promedio, pues va a estar más o menos en medio, ¿no? Entonces es un plano. Y también tengo unos puntos que caen exactamente en el promedio, porque pues estoy hablando de una variable que es muy estacionaria, o sea, que sí tiene un comportamiento muy estable en el espacio. Y aparte tengo esta distancia que yo puedo medir a partir del promedio, ¿no? Entonces nada más acuérdense que pues, estoy trabajando yo en un eje coordenado y pues el promedio es un plano, pero mi eje Z pues está para acá, ¿no? En esta dirección. Y ya le puse aquí yo como que la distancia de este punto, por ejemplo, hacia el promedio, ¿no? Entonces yo puedo definir todos estos puntos como una suma del promedio más un ángulo, ¿no? Este ángulo es un residual que va a ser otra función que yo lo voy a llamar y de u. Ajá. Entonces, este y de u va a ser la distancia entre el promedio y mi punto. O sea, ya no va a ser la coordenada absoluta de mi punto, sino va a ser una distancia medida a partir del promedio. Eso es lo que hace esta expresión. Entonces, si se fijan aquí, lo que hace es decir, le voy a asignar un peso a la diferencia de la variable en la posición u iésima menos el promedio, y así voy sumando todos, ¿no? Voy sumando todos los que tienen, o sea, todos estos residuales, ¿no? Porque les estoy restando el promedio. Entonces son todas estas distancias desde el promedio hasta acá. Eso es lo que está diciendo acá. Los multiplico por un peso y los sumo, y a lo que me salga, le sumo el promedio. Ajá. Entonces estoy definiendo la estimación de mi variable en la posición U, ajá, o sea, la que estoy como que intentando estimar, la estoy definiendo en términos de residuales a partir del promedio. Eso es lo que hace el Kriging simple. Hay que tener en cuenta aquí que puede llegar a ser un poco confuso porque esto es U y luego aquí tengo U iésima, ¿no? Entonces, ¿qué es U y qué es U iésima? Bueno, solamente acuérdense que pues mis datos de entrada van a ser los U iésimos, pero van a ser U iésimos dependiendo de locaciones U, ¿no? Entonces, generalmente el caso va a ser que yo tengo
estos puntos de muestreo, pero quiero estimar el valor de la variable en una reja o en una malla así como bien definida. Entonces lo que voy a hacer va a ser como definir estos puntitos en el espacio y por ejemplo este va a ser la locación U y voy a agarrar todos los U y ésimos que estén cerca, o sea, los datos reales. Ajá. Y este va a ser U1, U2, U3, U4. Ajá. Pero después cuando yo me mueva a esta nueva U, voy a tener U1, U2, U3, U4, voy a tener nuevos U y ésimos. A lo mejor es un poquito confuso, pero pues bueno, nada más acuérdense que estas fórmulas que estamos hablando o que estamos definiendo en Kriging funcionan para cada valor de U o para cada valor que yo quiero estimar, para cada posición que yo quiero estimar. Es muy raro que yo esté haciendo una interpolación y que el valor que estoy tratando de estimar en realidad sea uno de mis puntos de muestreo. Es muy raro, pero si eso llegase a pasar, en realidad con este método me saldría exactamente el mismo valor real. Ok, entonces en este Kriging ordinario voy a tener este error estimado, ¿no? Así es como yo lo calculo, que son que va a ser la diferencia entre los residuales estimados menos los residuales reales. Ahora, yo no conozco los YDU reales, en realidad eso son es información que yo no tengo, porque se supone que en las locaciones donde estoy estimando el Z, no tengo el valor real, ¿no? Entonces esto es como que un poquito confuso, pero bueno, eso sería eh, como yo mido el error, ¿no? Comparar el valor real contra el valor de mi estimación, así es como se calcula. Y entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo calcular la varianza del error, ¿no? Como el valor esperado de la estimación menos el valor real al cuadrado, ¿no? Y esto, si lo expando, pues me queda esta expresión de acá. Y después, si lo expreso como una combinación lineal de valores de covarianza de los residuales, esto es parecido más o menos a lo que habíamos visto en cómo se derivaba la fórmula del semivariograma. Si se regresan al otro video, pues van a ver que es algo parecido a esto del valor esperado. Pero bueno, este cuadrado de acá hace que sea doble sumatoria. Al momento de pasar para acá abajo como una combinación lineal, ya no es U, sino es una UI y una UJ. Ajá, porque voy a estar trabajando con con el valor esperado de UI y de UJ, pero en realidad esos UI y UJ es la misma lista, nada más la estoy haciendo con diferentes índices, ¿no? Y este valor de acá es la varianza de los datos, ¿no? Esto también se deriva del otro video en el que habíamos hecho cómo se calcula el variograma, el semivariograma, ¿no? Okay. Bueno, entonces el error de la varianza, que es la última expresión que estaba en la diapositiva anterior, se calcula así como una expresión de los pesos, de la covarianza entre todos los pares de datos, que es lo que decíamos de los UI y los UJs, o sea, es la misma lista, es la covarianza de los datos contra sí mismos, y como expresión también de la covarianza de todos los datos de entrada y las posiciones a interpolar, ¿no? Y vemos que está aquí la U solita y la U iésima, que es lo que hablábamos hace rato, que era las posiciones a interpolar y los datos conocidos. Y pues nuevamente aquí la función de covarianza evaluada en cero, que es la varianza. Y pues entonces aquí el truco viene que todas estas covarianzas son calculadas a partir del semivariograma, ¿no? Entonces eso como que ya está implícito en el cálculo del semivariograma y por eso es que primero se calcula el semivariograma y se hace esta estimación de la estructura espacial y todo, y ya luego se pasa al interpolado. O sea, este interpolado con Kriging depende 100% de que nosotros hagamos un análisis de la estructura espacial de los datos. Entonces, los pesos estos lambda que habíamos estado utilizando acá, pues se derivan de tener la derivada parcial de la varianza del error, ajá, y eso igualarlo a cero, ¿sí? Lo que me imagina este sistema de ecuaciones, ¿no? Que se conoce como el sistema de ecuaciones del Kriging simple, ¿no? Que es esto que está acá, SK Equation System. Y luego esto de acá es la varianza de la estimación minimizada o la varianza del Kriging, ¿no? Esto va a ser la varianza en cada una de las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a obtener una interpolación
y que aparte voy a tener una idea de la varianza en ese punto, lo cual me va a permitir tener una idea aproximada de qué tan, digamos que qué tan equivocado está mi estimación, ¿no? Qué tan sesgada está mi estimación. Ajá. ¿Cuánto error tengo en ese punto? Porque no todos los puntos que yo esté estimando van a tener el mismo error. Como si regresamos mentalmente rápido a este caso de muestreo cerca de la camioneta con la hielera y eso, pues ahí, si tengo muchos datos, pues voy a tener menos error. Si tengo poquitos datos ya del lado del río, voy a tener un error más grande, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Ok, entonces un resumen de este algoritmo de Kriging simple es que el promedio se asume como conocido, o sea, se calcula con los datos de todo el dominio. Sin embargo, los datos usualmente son sesgados. En la vida real, en la vida práctica, pues yo voy a tener sesgo, ¿no? Ya sea sesgo del muestreo, sesgo de la medición que estoy haciendo, porque dependo del laboratorio, dependo del instrumento que estoy utilizando para medir, ¿no? Siempre mis datos están sesgados. Entonces, esto como que este algoritmo no siempre funciona por eso. Y es el estimador que genera la menor varianza del error, porque pues lo estoy definiendo así como una minimización de la varianza del error. Esa es mi hipótesis para poder aplicar este algoritmo, pero también puede que no sea lo adecuado para mis datos, ¿no? Este algoritmo de cleaning le hace honor a los datos duros, o sea, si yo interpolo un dato de mis datos de entrada, me vuelve a dar ese dato. En otros algoritmos, si yo quiero interpolar un dato, o sea, tengo una posición y digo, voy a volver a calcular esta posición, a lo mejor me da un dato diferente. En Kriging, ¿no? En Kriging me va a dar exactamente el valor de dato de entrada que yo le había dado, si estoy calculando esa posición. La varianza de Kriging depende solo de la covarianza de los valores, no de los valores en sí. Ajá. Entonces, este estimado que yo estoy obteniendo de la varianza va a ser a partir de la estructura espacial de los datos, no de los datos en sí mismos. Y los pesos tampoco dependen de los datos, sino de la covarianza, ¿no? Entonces eso también es importante porque, bueno, pues tengo que imaginar yo a Kriging como un algoritmo que está tomando en cuenta la estructura espacial de los datos. Y Kriging produce un efecto de suavizado en las superficies estimadas. O sea que si yo tengo outliers, van a volar, ¿no? O sea, el Kriging lo que hace es que lo suaviza. No es, a veces puede ser que sea poco conveniente porque los outliers pueden ser de interés, a veces puede ser que me interesa la estructura general de los datos y pues no me importa, pero yo cuando estoy haciendo una interpretación basada en un algoritmo de cribado, debo de tener eso en cuenta, ¿no? Para poder hacer una interpretación correcta. Entonces después tenemos este algoritmo que se llama Kriging ordinario o el ordinary Kriging OK, ¿no? Y en este algoritmo no se asume estacionalidad, o sea que el promedio sí cambia en el dominio, o sea, el promedio no es un promedio global, porque la estacionalidad no forma parte de las suposiciones iniciales, ¿no? Y hace que el asunto de los pesos sea uno, ¿no? O sea, tiene una normalización ahí de los pesos y se usa generalmente con ventanas móviles, ¿no? O sea, va calculando por cachitos, ¿no? Por cachitos va haciendo su estimación del promedio. Vemos que la expresión es muy parecida a la del Kriging simple, pero en este caso el promedio es una constante que va a ir cambiando dependiendo de la posición, y pues bueno, así queda la expresión ya simplificada. Y se dice que el Kriging ordinario es el campeón de la geoestadística, ¿no? Y lo es así porque no tiene ese principio de estacionalidad, o sea, no asume estacionalidad de la variable, por lo cual es un poco más flexible y un poco más poderoso, ¿no? Digamos, en su rango de aplicaciones. Después está este otro algoritmo que es el Kriging universal o Kriging con tendencia, y este prácticamente se usa aplicando un modelo previo de la tendencia. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la interpretación de los semivariogramas, si la curva no se estabiliza y siempre tiene una tendencia así como ascendente, nos está hablando de que hay una tendencia en los datos, es una rampa. Este algoritmo está diseñado para ese tipo de datos porque considera un modelo más un residual, ¿no?
este algoritmo está hecho precisamente para eso, para los datos en los cuales yo tengo esa tendencia de no estabilizarse en el sí. Pero bueno, como les decía, es un tema bastante complejo, son bastantes variaciones del algoritmo, ya vimos lo básico, ¿no? Y en este momento es cuando yo tengo uno de esos momentos padres, ¿no? Que puedo decidir si voy a hacer otro video, con lo cual ustedes pues estarían muy contentos, o yo puedo decidir si les voy a mandar un PDF para que hagan una lectura, con lo cual ustedes pues ya no estarían tan contentos. O puedo decir, esta es una excelente oportunidad de aprendizaje y pues les dejo una tarea. O de plano digo, esto está tan bueno que pues les puedo dejar un proyecto, ¿no? Les pido un proyecto para que se empapen en el tema de cleaning y hagan muchos ejercicios. Generalmente eso es lo que hago. Entonces, dependiendo de cuándo, en qué momento estén viendo este video, pues seguramente les voy a dejar o no les voy a dejar un proyecto, ¿no? Con muchos ejercicios de aplicación del cleaning. Pero bueno, vamos a ver qué dice el destino y cómo nos trata la vida.